Posición de los acordes. El encadenamiento de los acordes, naturalmente, puede efectuarse de manera esquemática, considerando cada acorde como un bloque al que se hace seguir otro bloque, otro acorde, como ocurre a veces en la escritura pianística. Así no padece el principio más importante del encadenamiento de los acordes, una buena sucesión armónica. Pero como muchas sucesiones de acordes, como antes he dicho, no tienen un origen puramente armónico, sino que derivan de la melódica, se presenta la necesidad de disponer encadenamientos que hagan visible el influjo melódico. Por esta razón, los acordes aparecen como encuentros originados por el movimiento de las partes. Si bien no debemos olvidar que el verdadero motor de este movimiento de las voces, el tema, no será tenido en cuenta aquí. Para representar las sucesiones de acordes por medio del movimiento de las voces, nos servimos, ya que la mayoría de las combinaciones armónicas exigen por término medio cuatro voces, de los cuatro tipos de voces humanas: soprano, contralto, tenor y bajo, con las que se obtiene la llamada escritura a cuatro partes. Esta combinación de voces humanas es, como veremos más adelante, tan útil como natural. No solo contiene todas las diferenciaciones sonoras suficientes para distinguir claramente una voz de otra, sino que posee la unidad sonora precisa para que el conjunto pueda fácilmente percibirse como un todo homogéneo, como un acorde. Incluso la limitación de cada voz y su relativa imperfección proporcionan ventajas. Nota al pie de página. Si quieres escucharla, dirigite al final del video. La necesidad de servirse de ellas en el ámbito restringido de sus posibilidades exige un tratamiento característico y una elaboración material adecuada. El alumno aprende así, de un caso tan simple, un principio artesanal importante: servirse de manera característica de las ventajas y deficiencias del material disponible. Por lo que se refiere a nuestro caso, los caracteres de la voz humana, por lo demás muy semejantes a los de casi todos los instrumentos, son los siguientes. Hay un registro en el que toda voz normal y sana canta fácilmente y sin esfuerzo, el registro medio, y dos registros que exigen más esfuerzo y que originan más cansancio, el agudo o el grave. El registro medio suena menos expresivo y penetrante que el agudo o el grave. Pero como en la realización de los encadenamientos armónicos hay que atender más a lo puramente armónico que a conseguir tales efectos, debe tenerse como regla fundamental en el empleo de las voces lo siguiente, que hasta cierto punto coincide con la práctica. En general, cada voz debe cantar en su registro medio. Solo cuando otras circunstancias lo exijan, por ejemplo, dificultades en la conducción de las partes, evitación de monotonía, etc., se usarán los registros más agudos o más graves. La extensión de cada voz, teniendo en cuenta el tratamiento esquemático que haremos de ellas, es aproximadamente la comprendida entre las siguientes blancas. Las negras entre paréntesis indican las notas extremas en el agudo y en el grave que pueden usarse en caso de necesidad mayor, y también diferente, de la aquí indicada, que busca solo mostrar un término medio suficientemente correcto. El registro medio, que es el que debe ser usado preferentemente, se encuentra a distancia de una cuarta o una quinta de los sonidos extremos, agudo y grave. Así que tenemos lo siguiente.
Naturalmente, el alumno no puede arreglárselas exclusivamente con este registro medio y tendrá que hacer uso de los registros más agudos y más graves. Primero recurrirá a los más próximos al registro medio y luego a los sonidos extremos. Esto solo cuando no haya otro recurso. Pero en general no debe sobrepasarse el ámbito de una octava. Quien quiera escribir cómodamente las voces evitará, también cuando trabaje en la creación personal, hacerlas cantar larga e ininterrumpidamente en los registros extremos. El alumno, pues, usará los dos registros extremos solo breve tiempo y los abandonará en cuanto sea posible. Pues si el tratamiento de las voces solistas o del coro en la práctica presenta a veces características muy diferentes, se debe a razones composicionales o acústicas que aquí no se deben tener en cuenta. De las peculiaridades de las voces se deducen, apoyándose en la práctica, sus condiciones para su empleo coral. Ninguna voz debe sobresalir y para ello se buscarán registros cuyo rendimiento sonoro sea aproximadamente equivalente. Pues si una voz canta en un registro brillante mientras las otras se mueven en un registro deslucido, aquella tomará de inmediato un papel preponderante. Si se tiene la intención de hacer resaltar una voz, por ejemplo, si una voz media lleva la melodía, entonces será conveniente hacerla cantar en un registro más expresivo. Pero si una voz se destaca sin que exista tal intención, el director del coro debe matizar y restablecer el equilibrio, disminuyendo la voz más brillante o reforzando las más opacas. Aquí no nos vamos a ocupar de temas ni de melodías, y por lo tanto estos problemas apenas si pueden ser tomados en cuenta, excepto en un sentido, que el alumno más adelante va a obtener una ventaja si se le enseña a utilizar, dadas las condiciones de cada caso concreto, única y exclusivamente aquellos medios que son absolutamente imprescindibles. Los acordes pueden escribirse en posición cerrada o abierta. La posición abierta suena en general más suavemente, mientras que la cerrada suele ser más cortante. Ante los ejercicios, el alumno no será obligado a una elección entre ambas posiciones para el establecimiento esquemático de las relaciones armónicas. Por ello, aquí nos limitamos a constatar la diferencia entre ambas posiciones, sin preguntarnos por la razón u objeto de su uso. La posición cerrada se caracteriza por el hecho de que las tres voces superiores entonan sonidos tan próximos entre sí que entre dos de ellos no puede introducirse ninguna nota más del acorde. La distancia entre el tenor y el bajo no se toma en cuenta, siempre que no sea excesivamente grande. Si entre las notas de dos voces superiores contiguas se puede insertar uno o más sonidos del acorde, entonces el acorde está en posición abierta. La experiencia enseña que se obtiene en general una sonoridad más equilibrada si entre dos de las voces superiores no hay distancias mayores de una octava, mientras la distancia entre el tenor y el bajo puede ser mayor. Naturalmente, si no se desea un efecto tan homogéneo, caso que nosotros no tomaremos en consideración, las voces se pueden y se deben disponer de otra manera. Del reparto de tres sonidos en un acorde de cuatro voces se desprende la necesidad de duplicar uno de los sonidos. En primer lugar, se duplicará el sonido básico o fundamental. En segundo lugar, la quinta. Y como tercera y última posibilidad, la tercera del acorde. Esto es una consecuencia de la naturaleza de los armónicos. Si se quiere imitar sintéticamente el complejo sonoro del sonido natural, es decir, si se quiere obtener un sonido que recuerde la sonoridad del material natural, habrá que actuar de manera semejante a la naturaleza. Obtendremos la máxima semejanza si la fundamental, que aparece con mayor frecuencia que otro sonido en la serie de los armónicos, está más fuertemente representada en el acorde. Por la misma razón de la quinta, será menos idónea para la duplicación que la octava, pero más que la tercera.
Esta última se duplicará raramente, ya que, al caracterizar el género del acorde mayor o menor, se destaca muy especialmente. Como aquí no tendremos en cuenta efectos sonoros o de otro tipo, elegiremos siempre para los acordes la duplicación más precisa y necesaria en cada caso. Y nos limitaremos, pues, ya que al principio la duplicación de la quinta y de la tercera es superflua, a la duplicación de la octava. En el ejemplo 6, la tríada del primer grado en Do mayor es presentada en distintas formas y en posiciones cerradas y abiertas. Como primer ejercicio, el alumno construirá de la misma manera, teniendo en cuenta la extensión de las voces que se le ha indicado, los acordes sobre los grados segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. El séptimo grado queda por ahora excluido, y repetirá este ejercicio en algunas otras tonalidades. Tales ejercicios se escribirán en dos pentagramas, en clave de sol y de fa. Lo mejor será que el alumno escriba las voces de soprano y contralto en el pentagrama superior de clave de sol y las de tenor y bajo en el inferior de clave de fa en cuarta. A veces, en ciertos casos, el tenor pasará al pentagrama superior. Nota al pie de página. Si quieres escucharla, dirigite al final del video. El bajo entonces quedará solo en el pentagrama inferior. Los ejemplos se dan la mayoría de las veces en Do mayor, pero el alumno debe ejercitarse siempre en manejar las demás tonalidades para que no le resulten extrañas. Citaré también aquí el método llamado bajo cifrado o cifrado de los acordes, una especie de abreviatura de la escritura musical que se usó antiguamente para dar al cembalista el esqueleto armónico de la obra, de manera que él, improvisando, completase la armonía. A este objeto se colocaban debajo de la voz del bajo unas cifras que expresaban esquemáticamente la distancia a que estaban los sonidos del acorde respecto del sonido más grave, el bajo, sin tener en cuenta si el intervalo se refería a la misma octava o a una superior, de modo que ese cifrado podía interpretarse de varias maneras. Así pues, los números 3, 5, 7 significaban simplemente la ordenación esquemática de los componentes del acorde en el mismo espacio, pero podían añadirse a los intervalos 3, 5, 7 una o más octavas. El 3 significaba una tercera superior en cualquier octava. El 5 una quinta superior en cualquier octava. El séptimo lo mismo, de una séptima. El 9 de una novena. El 6 de una sexta, etc. Si en la ejecución se ordenaban las notas como 3, 5, 7 o 5, 3, 7 o 7, 3, 5 o de cualquier otra manera, esto era cuestión del arbitrio del cembalista y se decidía según las necesidades de la conducción de las voces. Los acordes se formaban, si no había accidentes especiales como sostenidos, bemoles o bicuadros junto a las cifras de los intervalos, con las notas de la tonalidad correspondiente indicada en la armadura. El acorde perfecto sobre la fundamental, cuya cifra debería haber sido 3, 5, se dejaba sin indicación. Nota al pie de página. Si quieres escucharla, dirigite al final del video. Pero si estaban las cifras 8, 5 o 3 sobre la nota del bajo, significaba que la voz más alta, en nuestro caso el soprano, debía tomar respectivamente la octava, la quinta o la tercera. Llamamos a esto posición de octava, de quinta o de tercera del acorde. Nota al pie número 3.
página 34. Trato este asunto con tanta minuciosidad, menos por temor de que si no se le explica al alumno, lo acepte sin reflexión y lo emplee mecánicamente, que por establecer firmemente el hecho de que estos principios no son estéticos, sino que derivan de necesidades prácticas. Mucho de lo que contiene lo que se suele llamar estética es sólo una adecuada elaboración del material y lo que se llama medida de proporción, a menudo no es otra cosa que una ordenación de las relaciones que respeta cuidadosamente las peculiaridades de dicho material. Son circunstancias en las que me parece importante hacer hincapié, pues las condiciones de utilización pueden cambiar si el material se nos aparece de manera distinta y si el objetivo se vuelve diferente. Pero la estética dice haber encontrado leyes eternas. Nota al pie número 4, página 38. La extensión de la voz del tenor será señalada en el ejemplo 3 en clave de fa. Las notas vecinas, entre paréntesis, en clave de sol, indican la notación usada en el lied, la ópera, la música coral, etc., donde la clave de sol ha de ser leída una octava baja. La notación que usamos en nuestros ejercicios se aproxima a la de la escritura pianística y el tenor se escribe en clave de sol o en clave de fa, se leerá siempre con las notas reales, como si no estuviera escrito para canto, sino sin transposición de octava. El cifrado de los acordes, como ingeniosa taquigrafía que era, procuraba servirse del menor número posible de signos. Por eso se indicaba sólo lo que se apartaba de lo normal. Se consideraba, lo que era exacto históricamente, que era natural que toda nota del bajo fuese acompañada por la tercera y la quinta. Así pues, en este caso, no se cifraba. Todos los demás casos distintos habían de cifrarse. Es verdad que podía pensarse también que la cifra 6 significase mantener el 3 y el 5 y además añadir la sexta. Pero para este caso había una notación especial, la disonancia 5-6, y por tanto podían servirse de la cifra 6 en vez de 3-6, mientras este cifrado se utilizaba exclusivamente para una sola posición, el acorde de tercera y sexta. Todas las demás posiciones del acorde que estuvieran una sexta se completaban añadiendo por lo menos una segunda cifra.